Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. Ya estamos acá. Bienvenidos. Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogo con Ernesto López, edición Nueva Generación, correspondiente al día miércoles 13 de mayo de 2020. Bienvenidos y saludo en la distancia a nuestro acostumbrado panel, colaborador de este programa. Voy inmediatamente a saludar, desde luego, a Tania Pastor. Gracias, buenos días, Tania, qué gusto saludarte. Buen día, Ernesto, buen día a todos los salvadoreños, donde sea que nos sintonicen en esta mañana de miércoles. Un saludo a todos los colegas panelistas también, un placer estar acá. Gracias, también saludo cordialmente en la distancia digital a Leonor Selva. Leonor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ernesto, un gusto estar nuevamente con todos los salvadoreños a esta hora de la mañana. Henry Flores también, qué gusto Henry, saludarte, bienvenido. Muchas gracias Ernesto, muchas gracias Isaac, Leonor, Tania y a todos los amigos televidentes. Buenos días. Gracias también a Isaac Ortega, gracias por acompañarnos. Isaac, ¿cómo has estado? Muy bien, buenos días Ernesto, muchas gracias siempre por tenernos en esta invitación. Buenos días a los panelistas, colegas y a toda la ciudadanía que nos está viendo desde sus casas. Gracias por recibirnos. Bien, gracias. Varios son los temas que vamos a debatir hoy y arrancamos con el acontecimiento más inmediato, que es la renuncia del sector privado y académico del ente fiscalizador de los fondos de emergencia que le corresponden a el primer desembolso aprobado por la Asamblea Legislativa y que dio pre para la formación e incorporación de ellos como una condición de la cual ya todos recordamos. Estamos hablando de los $2.000 millones. Esto ha traído consigo otras consecuencias. El mismo gobierno, el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de ayer desconoció al nuevo presidente de la ANET, Javier Simán, que es otro elemento consecuente, y por otro lado también en la Asamblea Legislativa diversas reacciones en cuanto a seguir con la aprobación de lo que podría ser una nueva extensión del periodo de emergencia, mientras el gobierno no ofrezca la información pertinente para dar sus votos. Por lo menos eso fue lo que el día de ayer se conoció en torno a esta situación polémica que ha generado desde luego la separación del ente, llamémosle, del Comité Fiscalizador de los Fondos de Emergencia, donde aducen falta de transparencia y sobre todo de participación en la toma de decisiones de estos fondos que oscilan alrededor de los $2.000 millones. Este es un acontecimiento que desde luego ha dejado un sabor bastante amargo, sobre todo en el marco de esta emergencia como tal. Pero ustedes son los invitados, ustedes son los, desde luego, a quienes les corresponde debatir los puntos y contrapuntos que tiene este tema. Voy contigo, Leonor, vamos a comenzar con las mujeres y luego Tania. Bueno, Ernesto, comentarle a la ciudadanía que el comité extraordinario era un comité que se creó cuando se aprobaron los $2.000 millones, y se creó este comité que iba a tener 6 miembros del gobierno, que son ministros, y 5 miembros de diversas instituciones privadas, universidades, gremiales y organizaciones de tanques de pensamiento. El día de ayer, entre anteayer y ayer, los 5 grupos, todos los actores que vienen del sector privado plantearon su renuncia. Y hubo una conferencia de prensa por parte de la UCA y aparte un documento de como 10 páginas bastante extenso donde ellos explican por qué renunciaron. Ellos renunciaron porque dicen que, en resumen, era un comité que no estaba siendo tomado en serio y era un comité al que no se le estaba dando un voto real en las decisiones. La UCA, en la conferencia de prensa, leyó todas sus actas, leyó las actas que se han tomado en el comité, donde ellos hacían cuestionamientos sobre la transparencia, sobre el uso de los fondos, pedían a los ministros, al ministro de Hacienda sobre todo, presentaciones, y nunca se les daba la información ni se les tomaba en cuenta. Entonces, lo que ellos consideraron fue que en realidad se les estaba haciendo, como decimos en buen salvadoreño, se les estaba haciendo como tontos útiles,
cuando en realidad ellos debían responder y supervisar y auditar y redactar el presupuesto extraordinario de cómo se usaban esos fondos. Al paralelo, el Ejecutivo está haciendo sus propuestas en la Asamblea sin tomarlos en cuenta de cómo se iban a repartir, e incluso empezó a usar esos fondos sin tener ninguna comunicación con este comité. Entonces, a mí me parece que los actores privados consideraron que ellos no podían avalar y que estar dando como una apariencia de validez y de inclusividad a un mecanismo que en realidad no estaba siendo inclusivo. Ok, Tania, ¿cuál es tu opinión? ¿Compartes lo antecedido por Leonor? Sí, en el plano que ya estaba seleccionado el comité, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Leo. Lo único que yo sí continúo sosteniendo, lo que dije desde el inicio, es que en realidad este comité, en mi opinión, siempre fue inconstitucional, fue una delegación de competencia de funciones de Contraloría de la Corte de Cuentas, las funciones que en mi opinión no son delegadas, incluso la ley así. Tania, ¿sí? Tania, si me escuchan, voy a interrumpirte y voy a pedirles a todos ustedes para que, digamos, técnicamente nos escuchemos mejor. Les voy a pedir que hablen pausado, es decir, bastante pausado para que esa pausa vaya acorde a la velocidad digamos, más o menos de la velocidad que lleve el internet que cada uno de ustedes tenga, por favor. Gracias, Tania, adelante. Ok, como reitero, siempre me pareció que el comité en sí era inconstitucional. Había una delegación de funciones entre estos comisionados que son propias de la Corte de Cuentas. En ese sentido, se tomaban decisiones y se hacían funciones que son propias de la función pública. Por eso se ha desencadenado en toda la problemática que se discutía el día de ayer. Y por otra parte, el comité, para ser electo, hubo unos criterios que en realidad nos estuvieron bastante igualitarios. ¿Por qué se seleccionaron a candidatos y no a otras? ¿Por qué se seleccionó a este sector de la empresa privada y no a otro? Porque en realidad lo que se obtuvo fue un comité que era bastante parcial, es decir, representaba a una parte muy pequeña de la empresa, no a los grandes empresarios. En realidad no estamos en un país representada al micro, a la pequeña, a la mediana empresa, sino que a los grandes empresarios, al gran capital. Y esa exclusión de universidades, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, parte del comité. Es decir, el criterio de selección fue desigual completamente y con delegación de funciones que la misma Constitución delega a los funcionarios públicos. Eso significa que hubo una delegación constitucional. Ok, Tania, parece que estamos teniendo problemas con tu audio. Vamos a tratar la manera de hacer el ajuste pertinente para poder de alguna manera capitalizar mejor tu interesante punto de vista, que me parece que abona desde luego para darle seguimiento al análisis y la discusión como tal. Vamos a ver mientras corregimos esto. Nos vamos contigo, Isaac, y también Henry. Bueno, definitivamente es una lástima que haya terminado esta situación de esta manera. Sabemos la razón de por qué estas instituciones estaban en este comité, que era para transparentar, para fiscalizar, aunque ya esté la Corte de Cuentas como que esa es su función, pero creo que esto también le daba la tranquilidad o la confianza a una parte de la ciudadanía de que ciertas instituciones de prestigio, por decirlo así, entre comillas, o respetadas, pudieran estar opinando y pudiendo también participar de las soluciones que el país necesita en este momento de todos los salvadoreños. Lamentablemente siempre tenemos la situación de la falta de transparencia y la de la rendición de cuentas, y no en este gobierno y en todos los gobiernos anteriores, ¿verdad? Donde no ha habido ese acercamiento para poder entregar la información o hacer partícipe a los demás entidades de la construcción de estas soluciones. Ya lo decían en la conferencia de prensa de la UCA, ya lo decía la Cámara de Comercio, la ANEP, que esto se debe al hecho de que los tenían como muñecos ahí sentados solamente para
cumplir con este mandato de tener el ente fiscalizador, pero no podían ellos realmente impactar las decisiones porque las decisiones ya estaban tomadas. La forma como se iba a distribuir los $300 a más de 1.5 millones de personas, dónde se iba a invertir el dinero para los hospitales, todo esto ya estaba decidido. Prácticamente solamente los han usado para tener una agenda, para tener una documentación de que han participado, pero es lo que ellos manifiestan. Por otro lado, el gobierno dice que se han salido porque no quisieron rendir cuentas de su patrimonio o entregar el documento que les hace ver cómo están ellos armados financieramente. Creo yo que ahí ambas partes tendrían que ponerse de acuerdo, porque hay un montón de ministros que tampoco han entregado su declaración patrimonial. Y ahí se irían a los penales, ¿verdad? Pero como aquí la cuestión es de resolver la principal causa por qué ellos se han salido, que lo manifiestan, es porque no se les tomó en cuenta. Henry. Sí, muchas gracias. Creo que desde un primer inicio esto inició mal, porque ellos son los que pidieron estar ahí. Fue la ANEG y fueron todos esos años de pensamiento, y los diputados los que presionaron porque pudiese crearse este comité, y ahora simplemente se salen. Y daré mi perspectiva en base a lo que ellos mismos han mencionado. Dicen que no se le dieron las herramientas necesarias para hacer las auditorías. Pero bueno, ¿cuáles auditorías? Si hasta el momento no se tienen todavía los $2.000 millones aprobados, están en la asamblea, pero no autorizados. En este momento el gobierno incluso está viendo dónde colocan esos préstamos por los $3.000 millones. Entonces, ¿cómo se pretende justificar el hecho de que se van porque no se les ha escuchado? Y yo estaba viendo la renuncia irrevocable que ellos presentaron, y mencionan que al menos 9 veces se han reunido. Yo creo que también en una emergencia ni siquiera el gobierno está preparado, las instituciones no están preparadas, ningún gobierno del mundo está preparado. Entonces, sí creo que no ha habido también paciencia por parte de este comité. El país escuché las declaraciones que no se les había puesto un escritorio o una oficina. Bueno, que es que todas las instituciones han tenido que estar reacomodándose. Yo creo que están pidiendo escritorios, y que una organización y que una ruta de trabajo, en lo que se hace una ruta de trabajo, las personas están muriendo del COVID-19. Creo que ellos tuvieron que ser un poco pacientes. No se tienen los $2.000 millones todavía, los $2.000 millones. Me sorprendo que dicen, no, es que no nos han dejado la oportunidad de auditar que es, todavía no se tienen los $3.000 millones, ni siquiera se han colocado, ni siquiera se sabe si los $3.000 millones que se aprobaron en la asamblea es eso porque se va a colocar en préstamos. Hay un punto número 6 que ellos mencionaban en la denuncia, y es el hecho de que ellos mencionan de que no tienen, el punto 6 es cierto que no tienen mayoría. Bueno, pero esto es que se ha visto antes, lo que hemos visto antes, que había una cantidad de personas prácticamente en cuentas. Ok, mira. Pero los 8, y si termino, ellos incluso mencionan de que no les parece el hecho de que la televisión esté viendo el gobierno está maltratando a la gente. Ok, tenemos... Tiene que ver una cosa con la otra. Luego dicen que también hay situaciones o acciones que el gobierno está haciendo, y esto lo he leído de la renuncia irrevocable que ellos han puesto. Dicen que hay cosas que están viendo los derechos y que la sala de los... Entonces, a veces siento que el comité se ponía cuentas, a veces la Procuraduría que habla de una vamos a ok, Henry, vamos a hacer una pequeña, no sé si ustedes tienen también audífonos
porque lamentablemente tenemos que ajustarnos a la demanda de la tecnología. Los dos que tienen audífonos y micrófonos de audífonos se les escucha muy bien. No sé si ustedes también los tienen para poder de alguna manera utilizarlos y poderlos de alguna manera tener una mejor recepción de lo que ustedes nos están comentando. Vamos a ver, Leonor, ¿qué piensas? A ver, yo creo que, de hecho, como voy a hacer un par de acotaciones y aclaraciones de lo que dice Henry, el comité se reunió 11 veces. Las actas con las que el gobierno ha transmitido a los privados eran 9, por eso es que hay una diferencia, pero se reunieron 11 veces. Creo que los miembros del comité muy responsablemente se han dicho que el ambiente con los ministros que eran parte del gobierno era bastante amable, que había un ambiente de cordialidad y de buenas intenciones. No obstante, como comité no se le estaban incluyendo en las decisiones. Yo también corrijo. Los 2.000 millones de deuda se están colocando en el extranjero. No obstante, el Ejecutivo ya empezó a hacer un montón de gastos, empezando por el subsidio de los $300, que los ha tomado, de hecho, de otras carteras del Estado y que cuando vengan los 2.000 millones tiene que devolverlos. Además, ya se colocaron más de 500 millones en letes y cetes, que es como que yo dijera en mi tarjeta de crédito, que es la deuda más cara, y que luego se va a reembolsar cuando yo tenga los 2.000 millones. O sea, esto es evidente. Si no, el gobierno no podría estar construyendo Cisco y no podría estar dando paquetes y no podría estar haciendo todas las políticas que dice que está haciendo ni comprando materiales. Entonces, sí me parece una contradicción que digan que no se está usando que no le ha entrado ni un centavo al gobierno, porque también ya se colocaron 389 de préstamo del BID. O sea, el gobierno ya está haciendo uso de fondos extraordinarios para atender la pandemia. Eso es una cosa de lógica. Ya llevamos 2 meses en esta pandemia. Esos son los documentos que se deben de auditar. Y cabe mencionar que tampoco han enviado a la Asamblea Legislativa los informes que están obligados por ley a presentar, ni otro tipo de auditorías ciudadanas, ni la Corte de Cuentas tampoco ha terminado su auditoría. O sea, aquí no estamos tratando de obstruir el trabajo del gobierno en la pandemia. Pero precisamente si vemos los antecedentes, las crisis económicas, naturales, son momentos críticos donde ha habido mucho mal uso de fondos. Entonces me parece lo más comprensible y necesario que se esté exigiendo transparencia desde el día 1. Y no nos vamos a esperar a que se gasten 3.000 millones para ver en qué se gastó. Creo que la auditoría tiene que ser al mismo tiempo para garantizar que los fondos lleguen a las personas que lo necesitan y se usen para lo que fue la intención original. Tania. Hola, sí. Bueno, lo que yo decía anteriormente es que en realidad una de los cuestionamientos que hace la academia es que este comité no tenía poder de decisión, decían ellos. Pero en realidad el comité sí considera y de hecho tiene poder de decisión y además contralor, que es lo que yo repetía que era inconstitucional. Entonces, que si iban a declarar o no juradamente su patrimonio, es cierto, la ley no lo establece así, pero ya se entiende incluso que hasta responsabilidad penal tienen si manejan fondos públicos y los manejan mal, porque definitivamente ellos están decidiendo y a la vez están controlando. Esto es decir, la Corte de Cuentas ya tiene esa función. Lo que sucede es que la Corte de Cuentas con la ley AFI, allá por el 95 o 96, pasa de tener un control pre a tener un control post. Entonces, están aceptando que el diseño no nos sirve. Es como cuando vino el señor Quijano y dijo, yo no confío en el fiscal general después que ellos mismos lo pusieron. Entonces, no estamos confiando en nuestras instituciones porque instituciones contraloras hay. Este comité se lo sacaron de la manga para poder negociar, pero fue impuesto en realidad por la empresa privada. Y yo no cuestiono que esté o no esté, lo que cuestiono es que no estén representados todos. Por eso es que siempre he dicho que tienen que estar representados todos y escogitados de una forma equitativa y transparente, porque hablan de transparencia, pero los principales transparentes tienen que ser ellos. ¿Cómo voy a manejar fondos públicos y a tomar decisiones importantes y no voy a generar transparencia desde mi empresa? Creo que aquí el problema fue que estas empresas o las personas que representan, muchas de las empresas no iban a poder participar en licitaciones para asignación de fondos. Ese es en realidad, en mi opinión, el principal punto. No es tanto la declaración
jurada o no jurada del patrimonio, porque incluso si las instituciones llaman a entes especiales, estos tienen que rendir sus cuentas también. Pero sí me parece que por otra parte Leonor tiene razón, no se está usando el dinero que no se tiene todavía, pero ya se tomaron decisiones que cuando ese dinero regresa tiene que reintegrarse. Entonces, esas decisiones, decía la UCA o decían los comisionados ayer, sí se nos escuchaba, pero no se nos daba voto. Entonces, pero la academia dice que no tenían poder de decisión. Entonces, estos están diciendo que tenían voto, pero no tenían, que no se les estaba dando la oportunidad. La decisión sí la tenían, ¿no? Es decir, cuando se ha querido aquí justificar cosas en pro de la legalidad, en pro de la Constitución, se han dicho y se han fundamentado bien. Aquí ahora se quieren ocultar y se quiere limitar el cerebro a una cajita de legalidad de donde no se pueden salir. Cuando a punta de jurisprudencia aquí vienen hasta a normalizar la retardación de justicia. Es una doble moral que vengan a criticar esto ahora. Entonces mi punto es que ese comité en realidad, en mi opinión, nunca debió existir. La UCA nunca debió estar ahí. La ESEN nunca debió estar ahí. Y si debieron estar de forma equitativa con el resto de universidades para que tuvieran representación real, y no excluir por lo menos a la Universidad de El Salvador, que si no les gusta, que no opine, que tenían que estar ahí, si son parte de todos los comités, de todas las comisiones. La Universidad de El Salvador es la universidad pública. Hay otra universidad que está gestionando mucho y aportando, la Universidad Evangélica. También está, la Universidad Francisco Gavidia. Es decir, hay un criterio de selección que fue desigual, desde ahí partimos mal. Y se le otorgaron funciones constitucionales a un comité que la Constitución no le delega a ese comité, esas funciones son indelegables. Ok, y entonces, en ese sentido, Tania, en ese sentido, tú como abogada, ¿crees que deben de dar declaración de probidad los miembros que ahora están ahí, aún ya con la renuncia que el presidente decía en uno de sus tweets? Sí, yo pienso que deben de dar la declaración de... Es que vea, todos estos derechos que ellos contrajeron al ser juramentados vienen aparejados de obligaciones que a su vez vienen aparejadas de sanciones. Entonces yo no puedo quedarme exigiendo nada más los derechos sin tener que ejercer las obligaciones. Y una de las obligaciones es la transparencia. La ley no lo dice, pero se puede hacer una integración. ¿Qué piensa el resto? Yo te diría, yo quisiera hacer una aclaración legalmente. Ajá. No, dale, Isaac. Sí, yo creo que desde el momento que son juramentados toman la figura de funcionarios y por ende deberían de tener la transparencia de dar esa responsabilidad, de dar esa transparencia, esa obligación de declarar su patrimonio. Ahora bien, yo entiendo toda esta situación de que era inconstitucional, que no deberían de haber estado ahí, que debería ser más parejo y todo, pero sin embargo nos hace ver que realmente no hay voluntad de transparentar las cosas, independientemente de que si es la verdad o no, lo que se demuestra es de que no hay voluntad de querer transparentar y de querer rendir las cuentas como deben de ser. Ya bien decía Leonor, ya ese dinero ya está en un cuenta por pagar de otras carteras. Han tomado 40 y tantos millones del proyecto del JICA, han tomado de otras carteras, han utilizado presupuestos de salud para esta pandemia, presupuestos de educación, muchísimas carteras que han tocado, que al nomás recibir esos 3.000 millones, si es que los consiguen, tendrían que pasar directamente a refinanciar, poder decir, o cubrir el crédito que han hecho de todas las carteras. Ahora, si lo van a hacer o no lo van a hacer, pues ese es el dilema. Lamentablemente, yo siempre voy a estar señalando el tema de la transparencia porque es lo que abanderamos y lo que queremos nosotros de este gobierno. No podemos quedar callados después de las experiencias que hemos tenido ya por más de 30 años. Miren, los funcionarios fueron doblemente juramentados. Primero porque la Asamblea Legislativa estableció en su decreto de ley que ellos iban a estar representados en este comité, por lo tanto tienen una investidura desde la Asamblea Legislativa, y luego el presidente de la República, Nayib Bukele, también los juramenta. Entonces pasan a ser de la función pública y
en sus responsabilidades era administrar también todos los fondos. Entonces, por supuesto que ellos están obligados a declarar. Por ahí también, no habíamos hablado de este punto, hay que ver el hecho de lo que dice el gobierno. Ellos no querían declarar ante probidad, número uno, y punto dos, que el estar ahí les impedía licitar. Recordemos que ahí estaba representada las empresas privadas. Ahora bien, transparentar, dicen ellos. He leído la renuncia y menciona que se les verbales, que verbalmente les ha dicho el gobierno, desde aquí hemos hecho dinero o así se está gastando. Estamos en una emergencia. Al final, el Ministerio de Hacienda, anda rebuscándose de dónde. Ahorita, por ejemplo, viendo que se puede entregar como alcaldía social, y están viendo la forma y mecanismos para hacer una serie de transacciones. Yo sí creo que también ha faltado paciencia por parte del comité. Yo no he visto ni siquiera la Corte de Cuentas estar haciendo, pero no he visto tanto escándalo por parte de la Corte de Cuentas. No están haciendo su trabajo. Pero ¿por qué? Aquí hay un dilema sobre la base de mi pregunta de si ellos, porque es parte de lo que en su momento se ha manejado en esa aura de polémica, que si ellos estaban demandando efectos de transparencia, y cuando a ellos, según la versión del gobierno, se les solicita también dar sus documentos de probidad, hubo cierta resistencia. Ahí está el dilema de que quién es quién. Lo cierto es que en el carácter, ellos estaban en el carácter de representantes de las instituciones no gubernamentales, o sea, no son instituciones públicas, Leonor. Sí, a ver, primero entendamos que si bien este comité era una nueva instancia, no es la primera vez que tenemos actores de diferentes entidades de sociedad civil en decisiones públicas. La Junta Directiva de CIGET, la Junta Directiva de CEPA, la Junta Directiva de Corsatur, de Turismo. Hay infinidad de juntas donde se ha ido incorporando actores de gremiales, de academia, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esa ya es una figura que se ha entendido que da mayor representatividad y mayor auditoría en la función pública. Entonces no es la primera vez que metemos actores del sector privado en decisiones de gobierno. Yo sí creo que era sano que presentaran su declaración patrimonial, pero hay que aclarar dos cosas sobre las versiones vertidas. Uno, legalmente no estaban obligados. Creo que era sano y que ellos voluntariamente lo hubieran presentado, pero legalmente no estaban obligados a hacerlo. Y dos, yo sí debo darle mérito a quien mérito ha mostrado hasta el momento, que es que si bien el gobierno ha dicho que el motivo fue el tema de que no quisieron dar su declaración patrimonial, lo cierto es que en la conferencia de prensa de la UCA mostró todas las actas de las reuniones donde en ningún momento el gobierno les ha solicitado esa declaración patrimonial. Entonces, yo quisiera ver realmente las actas. Si se solicita, ver esas actas, sí, porque realmente lo que ellos dicen es que nunca se les pidió, y todavía el representante que estaba por parte de la UCA dijo que él no tenía problema, incluso ahora, después de haber renunciado, de presentar su declaración patrimonial. Ok, lo cierto es que se han venido aprobando decretos para el manejo de la cuarentena que riñen con la Constitución y los derechos humanos. Eso fue parte de la carta de renuncia que hizo en términos generales el Comité Fiscalizador de Fondos, incluso habiéndose mostrado el incumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Lo anterior contraviene con los valores de nuestras instituciones que los defienden, dice. Bueno. Pero Ernesto, sí, la empresa privada defiende los derechos humanos, dicen. Sí, y eso es lo que yo decía al principio. Eso lo mencionan ellos en el punto número 6 y en el punto número 7. Literalmente ellos dicen: se han venido aprobando decretos para el manejo de la cuarentena que riñen con el respeto de la Constitución y los derechos humanos. Bueno, pero si los decretos se vienen aprobando desde marzo, es decir, ellos cuando deciden formar parte de este comité, ellos sabían a qué se estaban metiendo, y yo creo que sí estaban obligados.
legalmente. Todo funcionario público está obligado a declarar probidad. Y desde el momento en que el presidente de la República lo juramenta, ellos pasan a ser funcionarios públicos, porque están en la función pública y están empezando a administrar dinero. Y miren, aquí han habido casos, esa es una valoración muy personal, aquí han habido casos de privados que han administrado fondos y que han recibido fondos. Recordemos FECEPE, por decir algo, que fue un fideicomiso especial de más o menos $40 millones, en donde privados y gobierno administraban este dinero, pero parte de los administradores recibían dinero. Estamos hablando del caso de Infocentros también. ¿Qué vemos? Hay empresarios y exfuncionarios vinculados y procesados por el mal manejo de fondos millonarios en Infocentros. Creo que hubo uno hasta condenado. Es decir, aunque sean privados o de la academia, sí están sujetos a las leyes de la República por el mal manejo de fondos. Desconozco también si habrá motivaciones en el sentido de, bueno, el mismo gobierno lo ha dicho, ¿verdad? Que no iban a poder licitar, o sea, de esos 3.000 millones, ellos no iban a poder tener como empresarios de alguna manera ganancias también. Y hay que ver si esa es alguna motivación también, o sea, magnífico. qué tanto rédito económico les debe estar ahí. Ok, me voy a dar una pausa y luego regresamos. El gobierno desconoce al nuevo presidente de ANEP. ¿Qué futuro le espera a ese canal de comunicación para poder apostarle a un crecimiento económico? Y sobre todo también bajo la mirada de que en los próximos días, entiendo que el 21 estaría terminando lo que sería la vigencia del decreto actual vigente del estado de emergencia. La gran pregunta es, ¿se va o no a extender? Y sobre todo, ¿se va a cumplir lo que, de acuerdo a lo que el sector privado sostiene, que ya se estaban haciendo las reuniones pertinentes para establecer protocolos de ir poco a poco abriendo la economía de nuestro país? Ese es el tema que vamos a abordar cuando regresemos. Les invito a Tania y también a Henry, por favor, si podemos buscar unos audífonos para poder tener una mayor, digamos, audio de ustedes o referencia a la hora de dar sus puntos de vista. Me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Regresamos de nuevo con ustedes. Presidente Bukele desconoce a Javier Sibán como presidente de la ANEP. Por su parte, Javier Sibán responde y dice: no es el momento de callar voces gremiales y sectores productivos. Por cierto, han respaldado a Javier Sibán y piden transparencia en el gobierno. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a ver, voy contigo, Henry. Yo creo que Javier Sibán en un primer momento mostraba buenas intenciones para tener buenas relaciones con el gobierno, pero a medida yo lo iba escuchando en algunas entrevistas, iba poniendo algunos puntos de vista y era muy enfático. Escuchaba hace 3 días decir, por ejemplo, es que nosotros como empresarios no estamos de acuerdo y no vamos a permitir esto y esto. Y él hablaba, por ejemplo, en que necesitan flexibilizar, abrir sus empresas, etcétera, etcétera, sin antes haber consensuado con el gobierno. Entonces yo creo que si la empresa privada pide consenso con el gobierno y que el gobierno les escuche, pues debe de ser viceversa. Creo que el gobierno necesita escuchar a los empresarios y los empresarios también necesitan escuchar al gobierno. Pues esto, como ellos mismos dicen, no se puede llevar solo las medidas de emergencia y el tema de la salud sin ver el punto de vista económico. Creo que también está pesando mucho, bueno, yo felicité a Javier Sibán cuando lo nombraron públicamente y le deseaba sus mejores éxitos, porque creo que esa debe de ser la línea de todos, ¿verdad? No ver colores políticos. Sin embargo, creo que sí le está pesando mucho el hecho que se le vincule demasiado
con un partido político. Incluso yo he escuchado a diputados decir que ahora Arena se ha convertido en una arena corporativa. Entonces creo que eso está afectando mucho también. No sé si al calor de una campaña electoral que se viene también está influyendo como para que se tomen algunas decisiones. Debo entender que el presidente, cuando dice decidimos romper con la NEC o ya no reconocer a la NEC, debo entender que por parte de la NEC y por parte de Javier Guzmán hay cierta incidencia para este rompimiento, sobre todo por parte de las gremiales empresariales con este comité. Ok, vamos a ver. Política no se ha llevado a un feliz término. Ok, vamos a ver cuál es tu opinión. ¿Compartes esto, Isaac? Bueno, definitivamente cuando comenzó Javier Simán hace un par de días la gestión en la ANEP, creo que muchos sectores de la empresa privada, productivos e incluso el sector público se ha de haber alegrado de que había una transición con una persona un poco más preparada y con una mejor voluntad. De hecho, lo dije yo la semana pasada, que yo creía que, y creo aún que Javier Simán tiene una mejor capacidad de negociación y una mejor capacidad de conciliar. Pero acordate que estando al frente de la NEP no puedes decirle que sí a todo, pues. O sea, yo creo que también es de señalar y de decir, mira, nosotros necesitamos esto y queremos poner de nuestra parte para poder llegar a un buen término. Pero también cuando tú ves que el gobierno se saca cosas debajo de la manga que no están estipulados en los decretos, pues, y que afectan directamente a la empresa privada y a los microempresarios y a los emprendedores, pues también me imagino que ha de generar un poco de molestia. Y se señala, pues, ¿verdad?, que es parte de lo que debe de hacer. Ahora bien, el hecho de que estemos en una crisis pandémica, en una situación bien delicada como país y que se estén disputando situaciones de poder, ¿verdad?, de quién manda más y quién es más hombrecito en esta situación, es verdaderamente lamentable y demuestra que también no hay una madurez emocional en cuanto al liderazgo que hay de parte del gobierno al manejar esto de una manera por una red social, por Twitter, tirando un tuitazo, cuando esos son temas que se deben de tratar en una mesa de negociación y hablarlo como dos entidades que son fuertes. Eso demuestra mucho y pues internacionalmente nos critican como país por la forma como se maneja este tipo de situaciones públicas. No es momento para pelearse con la empresa privada. Recuerde que muchas de las empresas privadas que han donado, ¿verdad?, a mitigar cierta situación en los centros de contención, alimentos, ropa, lo que sea, vienen de la empresa privada. Eso casi nadie le da mucha vela, pero realmente el apoyo de la empresa privada ha estado ahí. Si la empresa privada no estuviera ahí, la cosa fuera mucho más complicada. No fueran 3.000 millones, fueran 5.000 millones, ¿verdad?, los que estuvieran pidiendo. Y creo yo que eso es lo que hay que sopesar, ¿verdad?, tomar en cuenta de que aquí no estamos en un momento para estar disputando poderes, sino que de buscar soluciones para poder llegar a un buen término. Si la economía de por sí ya se había afectada y encima con una mala relación con la empresa privada, que aunque no les guste o no les guste a algunos, pues es una parte importante del movimiento económico de El Salvador y de las tomas de decisiones fundamentales para esto. Entonces, creo yo que es momento de poner las barbas en remojo por ambos lados. Si existe una mala actitud de parte de la NEP, poner la barba en remojo para ver cómo pueden dar un paso adelante para conciliar, y si ha habido un orgullo, un ego de parte del gobierno de que no quiero que me digan nada y que no me señalen nada, pues también. Al final lo que tenemos que buscar es soluciones para los salvadoreños. Y que mira que en Nicaragua hace un par de meses la empresa privada se dijo que se iba a pronunciar de brazos caídos, y el gobierno de Daniel Ortega tembló y mejor se sentó a negociar con la empresa privada. No queremos llegar a eso aquí en este país, ¿verdad?, porque si esto sigue así, la relación se sigue desgastando, pues uno no sabe qué es lo que podría llegar a pasar. Lo recomendable es poder negociar, y por eso la clave del diálogo, pero lamentablemente hay sectores de gobierno que no tienen voluntad para diálogo ni la capacidad para dialogar. Ok, vamos a ver qué piensas, Tania, y también Leonor. Bueno, en realidad siempre lo he dicho que
puede ser que los funcionarios electos y todos los jefes de instituciones y gremiales no nos gusten, pero ahí están, son con los que hay que trabajar. Los diputados, hay muchos que no nos parecen, igual el presidente que está, hay muchos a los que no les parece el presidente que está. Es decir, pero ahí están, hay que trabajar. Estar desconociendo en un momento tan importante de la pandemia como lo es el actual y que lo que se viene es más difícil, complica la situación en donde se tiene que llegar a una verdadera cohesión entre todos los órganos del Estado y también todos los actores de la empresa, de todo tamaño que sea. Y aunque no nos guste reconocerlo, pero es importante el papel que juegan, es importante también tomar acuerdos y es importante no generar más discordia en este momento. La gente está quedando sin trabajo, el gobierno, de hecho, si la empresa no funciona, no recibe tampoco sus impuestos, ya no le va a poder pagar a todos sus empleados en algún momento, es decir, sin ingresos, ¿de dónde va a pagar la deuda? ¿De dónde va a pagar salarios? ¿De dónde va a costear absolutamente todo? Nadie va a prestar nada ya. Entonces, la necesidad de volver gradualmente a la economía es algo cierto y es algo muy importante, porque cuando no haya ya trabajo, cuando la gente ya se acabe el dinero, la que todavía tiene algo, va a tener hambre y va a salir a las calles, va a ser un caos más grande. Entonces, en aras de prevenir un caos que es bastante factible que suceda, lo mejor es conciliar con los actores que estén, aunque no nos gusten, pero están, y hay que conciliar con ellos. En ese sentido, el presidente tiene que apartar que si no le gusta, es decir, hay libertad de expresión. Ellos pueden quejarse y decir que no van a permitir y decir que quieren esto, que quieren aquello, y todo lo que quieran, pero en la mesa de negociación es respeto mutuo y tomar decisiones consensuadas. Yo no necesito Veamos, se congeló. Se congeló. Comparte lo que dice Tania. Hay que respetar los procesos y la autonomía de cada espacio. O sea, el presidente hay que respetarlo porque fue democráticamente electo. Los ministros hay que respetarlos en el ejercicio de su cargo. Que no importa, o sea, una cosa es que nosotros podamos criticar cómo están ejerciendo los cargos, pero otra cosa es que tenemos que respetar que tienen un cargo democráticamente electo y legalmente constituido. Sí, pero ¿qué futuro? La pregunta es, ¿qué futuro ustedes auguran una vez rompiendo estas relaciones y este desconocimiento a la que el presidente de la República ha dicho con relación al nuevo presidente de la ANED? ¿Qué ven ustedes, Leonor? Yo espero, no espero una disculpa, no, pero espero que se sienten y que dejen esto atrás por una razón bien simple. El país necesita que haya diálogo entre los dos. El país necesita que haya una comunicación constante sobre el pulso de la economía. Porque el gobierno puede estar tomando decisiones muy claras, pero quienes tienen el pulso de la economía son los empresarios. Además, hay que reconocer que Javier Simán, dentro del empresariado, tiene un gran liderazgo, un gran levante. En lugar de estar peleando con eso, deberían de aprovechar ese liderazgo para que él, desde su esfera, desde el cargo para el que ha sido él electo, empuje la actividad económica en pro de todos los salvadoreños. Es que nos encanta pensar como si el empresariado fuera una cosa que no nos afecta, pero son nuestros trabajos. O sea, la mayoría de nosotros vivimos de esto y necesitamos que toda la economía esté funcionando. Entonces, espero que el tuit haya sido un exabrupto y que sepan dar vuelta a la página. Y creería yo ignorar, porque tampoco es un buen precedente como que digamos que un presidente esté diciendo, no me gusta quién elegiste en tu institución, por ende no la voy a reconocer. Creo que solo hay que tomarlo como, espero que sea un exabrupto y espero que den vuelta a la página y que continúen el diálogo constante para resolver la crisis económica que tenemos y que se nos viene. Sí, Ernesto, hay voces que están sonando donde dicen de que las maquilas y sectores industriales ya están considerando, si esta situación sigue así, incluso mover sus inversiones para otros países. Son más de 350,000 empleos los que están en juego en esta situación de las maquilas y la industria textil. Es delicado y la verdad es de que necesitamos realmente el consenso de ambas partes. Claro, ahora de bien, hecho, perdón.
No, sí, solo quería decir que ahora bien, lo que dice Leonor, ¿verdad? Yo no espero nada más que se disculpen o algo, porque eso no va a pasar, pero sí que vuelvan a una mesa de negociación para ver qué soluciones pueden hacer para este país. La gente necesita trabajar. Necesitamos trabajar para salir adelante. Hay muchas familias. Ayer vimos varias expresiones de protesta donde las familias allá en Altavista sacaron sus banderas blancas para decir que necesitaban comida, y por otro lado sonaron el claxon en señal de protesta. O sea, todas las protestas son válidas porque cada quien lo hace desde su trinchera, desde como puede, y hay que respetar. Así es, fue una serie de protestas que se generaron en el caso de lo que tú dices, el sector de Altavista. Muchas familias han sacado como una especie de bandera blanca, mostrando la necesidad que tienen ya de comida. Esa es una situación muy preocupante. En horas de la noche también se generó una protesta en el sector de Santa Elena y otros sectores de la capital, donde muchos estaban sonando las bocinas de sus vehículos, también cacerolas, etcétera, etcétera. Una situación que desde luego ya comienza a expirar un poco la insatisfacción de las personas. Pero bueno, analicemos ese punto cuando regresemos. Gobierno cierra puente de diálogo con el sector privado. Cancelan reunión con empresarios para revisar el protocolo que permita reactivar la economía. Este es un elemento bien importante que vamos a tratar cuando regresemos, porque se supone que bajo esta lógica el día 21 estaría culminando la legalidad del decreto actual vigente del estado de emergencia. La Asamblea Legislativa, por su parte, ha planteado que van desde luego a exigir informes completos de parte del Ejecutivo si en su momento existe la disponibilidad de dar los votos para ampliarla. Entiendo que el sector privado tiene a bien comenzar, o la palabra de poder comenzar a abrir algunas empresas a partir del día 22 de mayo. Esas son las cosas que están planteadas. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Nos vamos a la pausa y regresamos. Invito también a ustedes a que no se pierdan hoy a las 6 de la tarde sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Estará nuestro debate político semanal en radio. Julio Valdivieso, Marvin Aguilar y Ronald Umaña hoy en el análisis de estos temas. No se lo pierda, 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, y también estamos en Facebook Live. No se lo pierda, 6 de la tarde la cita. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hemos estado debatiendo el tema legal por la declaración de patrimonio del Comité de Crisis. Hemos estado analizando también este tema del rompimiento o la renuncia del sector privado y la academia, precisamente como un ente fiscalizador de los fondos de emergencia. Ahora entremos a ver este otro elemento que se suma en el marco de la culminación de lo que podría ser el día 21, la culminación y la vigencia del decreto que actualmente está en vigencia para poder mantener el estado de emergencia. Diputados están preocupados por las renuncias en el Comité Supervisor de Fondos usados para la emergencia, y ahora Arena condiciona también sus votos para poder ver y analizar el tema de la extensión del mismo. Decía de que hay ya algunas insatisfacciones y preocupaciones en sectores, habitantes como de varias colonias en el oriente de la capital, Colonia Altavista, como bien lo decía uno de nuestros panelistas, están colocando banderas o camisas blancas, todo, digamos, telas blancas en sus casas, como una solicitud de ayuda en cuanto a comida o insumos. Así también una protesta que se generaron el día de ayer en horas de la noche en otros sectores de la capital. A ver, ¿qué piensan al respecto? Me voy contigo, Tania. Bueno, a mí me parece, ya se dijo que se va a solicitar una prórroga de la ley de emergencia. La ley de emergencia es la base fundamental de todos los decretos presidenciales y del resto de decretos también legislativos en relación a la pandemia. Es importante
que si se dijo que se iba a hacer esta cuarentena tan severa, con fundamento en esta ley nueva de la cuarentena, que ese es el nombre resumido, que iba a ser porque de forma gradual y paulatina iban a irse abriendo las empresas. Es una expresión heterogénea de las personas que se expresaron ayer, porque no se expresaban todos por la misma causa. Algunos se expresaban porque están cansados de estar encerrados, otros se expresaban porque no les gusta Nayib Bukele, otros se expresaron porque querían salir a trabajar, otros se expresaron porque ya tienen pocos fondos para subsistir y necesitan reactivarse. Y así podemos ir enunciando diferentes causas por las que muchos se expresaron ayer. Lo cierto es que esos 15 días de esta cuarentena súper dura que se nos ha impuesto tiene un objetivo. El principal es aplanar la curva para no superar la capacidad del sistema hospitalario. Y la segunda es, muy importante, comenzar la reactivación gradual de la economía. Es indudable que si no se hace de forma gradual, vamos a colapsar en salud. Pero si no se hace también de forma gradual, vamos a colapsar en economía. El hambre va a poder más que el miedo al COVID. De hecho, ya está pudiendo más que el COVID en muchos lugares en el mundo. Entonces, es importante respetar los acuerdos, porque el marco en el que se celebró la última ley de cuarentena, del decreto ejecutivo 20, que al final fue 22, 23 y 24, condicionado a reaperturar la economía de una forma gradual y bastante controlada, técnica, que es lo que yo critiqué cuando se hizo una ruptura abrupta del régimen de excepción hace como un mes y que la gente se abalanzó a las calles. Entonces, esa ruptura abrupta que no debió darse y que debió darse una salida gradual o un reinicio gradual de la economía, es lo que tiene que iniciarse ya. No podemos tener otros 15 días de cerrados y de absolutos como los de ahora, y la gente, ¿qué va a hacer? Es decir, la gente no solamente come, también tiene deudas que pagar. Hasta mayo fueron los 3 meses que el gobierno dio. Claro. Esos 3 meses se terminan ya. Entonces, hay que pensar, es decir, ese plan gradual sí me parece que tiene mucho sentido que se le esté exigiendo el cumplimiento al gobierno, porque es lo que se pactó y además es necesario. Cuando las cosas son necesarias, se hacen buenas propuestas, hay que reconocerlas del lugar de donde vengan, aunque no nos gusten los actores. Ok, interesante. Interesante. A tu criterio, entonces, sí se debe de respetar ese acuerdo para, de alguna manera, ir abriendo poco a poco la economía, entonces, ¿eh? Correcto, hay que reabrir pero de una forma bastante técnica, controlada, gradual, planificada, de modo que los contagios que se vayan dando puedan ser a la vez tratados, porque recordemos que hay mucha gente que son asintomáticos, que no se van a dar cuenta que andan contagiando, y ahí está el porqué de lo que siempre critican las resoluciones de la sala cuando decían si tienen síntomas pueden ser llevados a cuarentena, pero y si no tienen síntomas están siendo excluidos de la aplicación de la ley de cuarentena. Eso no puede ser así. Interesante, muy clara tu postura. Vamos a ver, Henry, ¿qué piensas al respecto? La mitad de contagiados son asintomáticos. Ok, Henry, vamos a ver, ¿y el resto? Yo sí creo que debe también de haber una reapertura gradual de la economía. Hay sectores que ya pueden ir saliendo. Es necesario, ha habido mucha crisis económica, no solamente para los empresarios, sino también para el gobierno, que está en complicaciones de recaudación de impuestos. Han bajado indudablemente, han bajado las remesas. Es una enfermedad que está en el mundo y algunos países han tomado algunas consideraciones de abrir la economía, aun cuando los casos no han bajado de manera significativa. Sí creo que los empresarios y el mismo gobierno deben de sentarse en algún momento para que, aun que se reaperture la economía, puedan tomarse siempre las precauciones pertinentes y evitar que los casos vayan a aumentar porque no se tomen esas medidas. Yo quería, Ernesto y colegas, también dar un poco mi opinión sobre la relación futura que se previene con los empresarios. A veces pienso que los empresarios quieren tomar decisiones en la administración pública y en este caso del comité como si fueran sus empresas. Y yo concuerdo con lo que dice Leonor. Javier Simán podrá ser un excelente empresario y podrá tener mucho liderazgo en el empresariado, pero habría que ver si esa
ese liderazgo lo tiene la administración pública. Yo creo que no. Ya lo demostró que no tiene liderazgo en la participación política, por ejemplo. Fracasó, no tiene liderazgo incluso en el mismo partido que representaba, donde no tiene una gran correlación. Entonces, el hecho de que tenga un liderazgo en la empresa privada no significa que va a tener esa experiencia o ese liderazgo en la administración pública. Entonces, creo que Javier Simán en ese punto no tiene, digamos, esa pericia. Pero yo sí creo que aún y con todo eso, el gobierno y los empresarios deben de sentarse. Y solo termino con esto. Hay más de 500 empresarios que entiendo han estado apoyando al gobierno en la empresa, al gobierno en esta emergencia. Entonces, yo sí creo que hay empresarios que no necesariamente están en la ANEP, o incluso hay empresarios que están en la ANEP que pudiesen aportar también. Ya vimos que Ray Mesa estuvo sentado con el presidente y estuvo el embajador de los Estados Unidos. Entonces, no estoy convencido que el análisis o la postura de Javier Simán o de la gremial como tal sea la de todos los empresarios del país, y eso hay que analizarlo. Ok, vamos a ver qué piensas tú, Isaac. ¿Compartes esos puntos? Bueno, para contestar tu pregunta de las manifestaciones, yo creo que son expresiones válidas de todos los sectores. Cada quien lo va a hacer con el factor común de que hay necesidad y que hay insatisfacción. Necesidad porque necesidad de trabajar, necesidad de comer, necesidad de salir a comprar, y la insatisfacción de que no hay claridad, ni una hoja de ruta, ni un plan bien claro de lo que estamos haciendo. Entonces, creo yo que esas expresiones son válidas, hay que respetarlas, hay una libertad de expresión, es un derecho de todos los salvadoreños poderlo hacer. Ayer yo veía mucha gente criticando que por qué lo habían hecho, por qué no lo habían hecho antes, por lo mismo, porque hemos aprendido a protestar y hemos aprendido a defender lo que es justo. Y sí creo yo que hay que ir pensando ya más adelante en cómo nos vamos a reactivar. Necesitamos trabajar, necesitamos reactivar la economía. Hay que trabajar en equipo, pues, ¿verdad? Porque no podemos ir con esa dimes y diretes entre la empresa privada con el gobierno. Y no hay que asustarse de ir abriendo paulatinamente, porque en otros países ya lo han hecho y incluso ha habido contagios que se han repetido. O sea, ya han habido personas que fueron curadas y volvieron a pescar el virus y han vuelto a salir a ser tratados. O sea, tenemos que ir aceptando que este virus no se va a ir. O sea, eso va a estar acá. Y necesitamos aprender a conducir nuestras vidas y nuestras actividades diarias en base a eso. Lo hablábamos ya fuera de cámara también al principio, ¿verdad? O sea, las medidas que hemos tomado todos en nuestra forma de vivir, y eso lo tenemos que llevar a la forma de trabajar también. Las empresas tienen que tomar sus medidas, el gobierno tiene que tomar sus medidas y no asustarnos ni paniquear porque se va a abrir la economía y que vamos a volver a un estado normal, entre comillas, ¿verdad?, para volver a trabajar. O sea, esto no debe de asustarnos, al contrario, deberíamos yo pediría una campaña, en vez de estar sacando tanto comercial o tanta publicidad de los militares allá en la frontera o de las enfermeras, que esto es totalmente respetable, también hacer una campaña de educación continua de cómo va a ser esto después de que empiece a abrirse la economía. O sea, no podemos olvidar eso de que tenemos que ir educando aún más a nuestra población de las medidas que hay que tomar constantemente. Pero si hay un desbalance, ¿verdad?, en donde no hay mucha educación en los medios de comunicación para nuestra población, aparte de las conferencias de prensa que va a hacer el ministro Alaví y los demás ministros en sus llamados a usar la mascarilla, el alcohol gel, pero en televisión, en radio, tú no escuchas una campaña educando a la población de constante de eso, sino que escuchas de lo que se ha hecho y el hospital y cómo se ha invertido el dinero. Y eso está bien, pues, ¿verdad? Pero para poder salir adelante y para poder dar ese paso de abrir nuestra economía, empezar a retomar nuestras vidas, también tenemos que educar a la población. Ok, voy a una pausa, regreso contigo, Leonor. Tengo que darte la palabra también para ver cuál es tu opinión con relación a este nuevo pulso político que se va a generar en la Asamblea Legislativa
especialmente para poder discutir la ampliación de lo que podría ser. Ya el gobierno creo que anunció que va a pedir 15 días más. Esto se da en el marco de varios acontecimientos que son los que hemos logrado colocar en la mesa de discusión, sobre todo por acuerdos que se supone existen para poder ya en 15 días ir abriendo lo que sería poco a poco algunas empresas, por un lado. Y por otro lado también el propósito de mantener la contención de esa curva de contagios en nuestro país. Eso es bien importante también. Entonces hay que saber, como decía Tania, saber de alguna manera colocar protocolos de higienización para evitar que esta curva se vaya dando, pero también importante, entiendo, resumo así, Tania, que se cumpla con esos acuerdos planteados para poder llevar a cabo esa apertura de la economía, ¿cierto? Sí, claro, intereses contrapuestos, absolutamente que lo son, tienen que cohesionarse todos porque al final es El Salvador el que está saliendo adelante. Ok, interesante. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el pulso político en la Asamblea Legislativa, Arena dice, mientras no hay informes claros de cuentas claras, no hay votos, por un lado, y por otro lado también hay acuerdos como el que mencionábamos para que se respeten. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. También ya estando en la Asamblea Legislativa vamos a hablar del proceso de antejuicio contra el doctor Norman Quijano, que la Asamblea Legislativa no avaló precisamente hace 2 semanas. Vamos a hablar también de ese tema. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es importante darle ese acompañamiento y esa solidaridad a todos los trabajadores de salud, al esfuerzo que están haciendo otras autoridades en esta emergencia para evitar más contagios. Ya tenemos alrededor, según el último sondeo, el cual anoche fue a eso de las 11:22 actualizado, son 1,037 casos confirmados, de los cuales 643 están activos. Hay 20 fallecidos ya. El día de ayer conocimos de estos casos que, según las autoridades, pues han muerto de coronavirus. Así es que son 46,831 en este caso pruebas las que se han realizado también en nuestro país. ¿Por qué puse como antelación a la pregunta que he dejado formulada? Porque es importante también, como decíamos, la necesidad de mantener en contención lo que sería esa curva de contagio. Yo creo que es importante acompañar y valorar el esfuerzo que están haciendo médicos, enfermeras, para poder de alguna manera atender esta emergencia. Y está precisamente el caso de que a la fecha son 1,037 casos los que llevamos. Así es que en la Asamblea Legislativa un debate muy fuerte se estará generando en las próximas horas, o ya comenzó, con relación a aprobar o no una extensión que ya el gobierno anunció. ¿En qué consiste? Porque Tania, ayúdame tú en esta parte, y también, Leonor, estaba por darte la palabra también a ti, quizás, y después Tania, porque es importante conocer en qué consiste. Es decir, el decreto de emergencia nuevo que se apruebe en extensión, de alguna manera estaría también contemplando el tema de cuarentena o no. Esa es la gran pregunta que mucha gente se está formulando hoy en día. Pero quería darte la palabra, Leonor. Sí, la verdad es que aunque el Ejecutivo ha dado el anuncio de que va a pedir una prórroga de 15 días, no ha mandado todavía el decreto, no ha hecho conocer ni cuáles van a ser los términos de esta cuarentena. Para saber si es una cuarentena como la que hemos estado teniendo estos 15 días, yo pensaría que sí, o si es una cuarentena un poco más flexible como la teníamos antes, o si es otra cuarentena, porque entendamos que en otros países se han usado varios métodos, o sea, cuarentenas regionales, cuando se empieza a hacer la reapertura, cuarentenas segmentadas por tipo de población. Entonces todavía no está claro cuál es el tipo de cuarentena, solo se ha puesto como un horizonte de tiempo, que es que el Ejecutivo quiere que la cuarentena domiciliar se extienda hasta junio, sería como al 4-3 de junio, si se pide por 15 días. Yo creo que en este tema lo que ha faltado es comunicación, pero no comunicación publicitaria, sino que diálogo, realmente. Porque de nuevo,
el virus no es una tormenta, no es una lluvia que empezó y se va a acabar. Lo que nosotros tenemos que aprender es a gestionarlo. ¿Para qué son las cuarentenas? La cuarentena es que todos nos guardamos en nuestra casa, para darle al Estado la oportunidad de mejorar sus capacidades. ¿Cuáles capacidades? Lo que decía Isaac, de educarnos como población a cómo manejarnos ahora que tenemos esta pandemia, o sea, usar la mascarilla, como hábitos de higiene, a qué lugares ir, a cuáles no. La capacidad de UCIs, que es como de camas de cuidados intensivos, la capacidad del sistema de salud. Entonces, lo que creo que ha faltado es esa idea de cuánto hemos ganado con cada 15 días, cada cuarentena, cuánto hemos mejorado en esos aspectos. Creo que en eso ha faltado información. ¿Y cuánto vamos a mejorar estos 15 días? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo tenemos el costo económico. Y aquí quiero hacer un punto bien importante, que es lo que está demostrando las protestas de ayer en Altavista. La crisis económica no es una crisis de élites. Otra cosa es que los representantes de gremiales sean empresarios exitosos y sean probablemente los empresarios más grandes, pero la crisis económica es una crisis humanitaria, es una crisis de hambre. En países como el nuestro, las crisis económicas son crisis de hambre, son crisis de deserción escolar, son crisis de, por ejemplo, ahorita están suspendidas, no se ha repartido la semilla mejorada, lo cual implica que muchos agricultores van a perder este invierno y solo vamos a tener una cosecha al año, no dos. Entonces la pregunta es, violencia doméstica. ¿Qué tan violencia doméstica? O sea, es una crisis humanitaria. ¿Qué tanto vamos a mejorar nuestras capacidades extendiendo esta cuarentena que luego nos va a permitir afrontar mejor el Brexit? Creo que esa es la pregunta que espero que la Asamblea haga, porque tampoco espero que la Asamblea solo por fines políticas se oponga por oponerse a una extensión. Espero que hagan las preguntas correctas. ¿Cuánto más en términos de fortalecimiento del sistema de salud vamos a ganar con estos 15 días? ¿O deberíamos ya estar pensando que cada día que ganamos de cuarentena ya tiene un costo humanitario, económico demasiado alto? Esa es la pregunta que espero que hagan. Ok, veamos, Tania. Bueno, yo creo que en cuarentena vamos a estar por muchísimo tiempo. Lo importante es la variante. ¿Qué es lo que hemos aprendido de las cuarentenas anteriores? Y lo importante es la modalidad de la cuarentena que va a venir después y los protocolos adicionales a las excepciones de las empresas y personas que pueden circular. Ahí es donde está el fundamento importante de todo, en mi opinión. Ahora, con lo del señor Quijano, sí, definitivamente los diputados se autoatribuyeron la función de juzgadores, empezaron a justificarse, a victimizarse, a decir que duda y que la duda, miren, si la duda es un proceso intelectivo del juez que emite una sentencia después de haber utilizado un método de valoración de prueba que es permitido en El Salvador, que es la sala crítica. Entonces, y dice, si no logro la íntima convicción de que una persona es culpable, entonces me genera duda, y la duda lo que implica es que yo voy a tomar la decisión que más favorezca a la persona procesada. Eso quiere decir absolverla. Pero ese es el final de un proceso penal. El proceso que llevaron ellos político era para definir si había o no había persecución política, que si el señor cesaba en su cargo y quedaba sin salario, que si el señor merecía no ser castigado con quitarle el fuero. El fuero no es una prerrogativa que implica un castigo, ser removida, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Estado no debe de cargar con un funcionario que necesita ser procesado. En todo caso, el diseño de que está mal es el del fuero constitucional y el procedimiento no regulado en el Código Procesal Penal, y que tiene bastantes inconsistencias e irregularidades porque se blindaron completamente los diputados con esto. Nosotros vemos toda la legislación penal, el RIAL, que es el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, y la misma Constitución blindan absolutamente a los diputados, diferente del órgano judicial incluso, porque el fuero constitucional del órgano judicial no blinda con esa modalidad de que si se lleva al archivo ya no puede ser reabierto por ninguna causa el mismo antejuicio por los mismos hechos contra la misma persona. Esto significa que una vez archivado, olvídense que existe el antejuicio contra Norman Quijano por estos hechos. Puede ser por nuevos hechos o puede ser cuando ya no tenga un cargo que goce de fuero, porque el fuero es del cargo, no es de la persona. Y en ese sentido, la resolución de archivo
me parece que fue totalmente no apegada a derecho, pero ya sabíamos que era una decisión política de correlación de fuerzas y ellos tenían los números en esta ocasión. Y eso es lo que deja al desnudo la necesidad de reforma constitucional y de toda la regulación relativa al fuero, porque no podemos permitir que el fuero esté siendo utilizado como una herramienta para la impunidad. Así de simple. Ok, voy a ver cuál es la opinión. No sé si cerramos y entramos ya a ese tema. Quería un poco en concordancia ver cuál es la expectativa que tenían ustedes en torno a la ampliación o no de este estado de emergencia, Tania. Así brevemente. Bueno, sí, como lo dije anteriormente, sí me parece que es necesario, pero que es necesario aparejado a un plan técnico gradual y progresivo de reactivación de la economía, en donde se establezcan las excepciones dentro de la misma ley la ley de emergencia que da las facultades, pero que se regule bastante para que en el decreto ejecutivo las excepciones estén aparejadas de protocolos y que éstas vayan aperturándose poco a poco y de forma gradual y controlada. Eso me parece que no podemos dejarlo de un lado porque al contrario de que hemos venido tomando medidas para resguardarnos de no contagiarnos, este es el momento en el que esas medidas tienen que duplicarse y hasta triplicarse para evitar el contagio. Y eso está en cada uno de nosotros. Y por eso retomo lo que dijo Isaac, es importante una campaña de educación a toda la población salvadoreña en todos los medios escritos y televisados para que cuando esta reactivación gradual se dé, la gente esté empezando a tener ya esa formación, sí. Que es lo que nos va a las mascarillas, no tocar, alejarse de las personas. Si tocaste algo, no tocarte los ojos, el rostro, lavarte las manos constantemente. Hay una serie de medidas que eso es cuestión de educación y de costumbre y que tiene que la gente irse formando para poder reactivar de una manera controlada que no supere la capacidad hospitalaria. Yo creo que el tema del análisis político y jurídico de la decisión de la Asamblea de no desaforar al doctor Donald Quijano va a ser para otro programa porque se nos está yendo el tiempo. Voy a ir a una pausa y regreso con Henry y regreso con Isaac también, para que vayamos entrando un poco en la conclusión de lo que se espera esta semana, el día de mañana. Por cierto, que hay sesión plenaria, debe de existir esa aprobación, porque creo que ya para el día viernes ya no estaría, el otro próximo jueves ya sería contra el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Pocos son los minutos que nos quedan. A ver, vamos a ver, Henry y también Isaac, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes o cuál es la expectativa con relación a este debate que va a generarse en la Asamblea Legislativa en torno a poder extender 15 días más a solicitud del gobierno, como lo anunció en las últimas horas, para la extensión del estado de emergencia a partir del 21 de mayo, por un lado, y por otro lado también los condicionamientos que están planteando los diputados para que el gobierno entregue informes completos sobre cómo está manejándose el gasto en esta emergencia. El Partido Arena, a través de su presidente, el día de ayer dejaba en claro que no iban a dar los votos para extender esta emergencia. Yo creo que El Salvador ha demostrado, y en general no hemos demostrado estar a la altura y tener la educación necesaria para respetar una cuarentena. El presidente, y aunque parezca gracioso, pero ha tenido que sentarse 1 hora, 2 horas en sus cadenas para explicarnos, y las autoridades prácticamente han tenido que rogar que no salgamos de casa. Y ya vimos, incluso cuando se quitaron las medidas de excepción y aún habiendo ley de emergencia, la gente salió a las calles, observábamos los mercados increíblemente llenos, las familias completas comprando, y no ha habido una educación. Entonces, sería muy riesgoso desde mi punto de vista levantar totalmente las medidas. Estas medidas podrían levantarse, pero de manera gradual. Es decir, pudiese no haber ya una cuarentena domiciliar, podría haber una cuarentena general y empezar a activar algunos sectores, sobre todo productivos, para que la economía no caiga. Bueno, ya está caída, pero que empiece a reactivarse poco a poco.
Lo otro que quería mencionar es que yo sí he visto campañas de educación. Yo recuerdo desde enero, febrero más o menos, escuchaba spot en radio cuáles eran los síntomas del COVID, del coronavirus, pero lamentablemente somos una sociedad que no hemos aprendido a educarnos y estamos en ese proceso. Entonces yo no creo que sea prudente y sano que las medidas se levanten de la noche a la mañana. Y lo otro que quería mencionar, recordemos que estamos en una cuarentena y creo que en una emergencia, y este ha sido uno de los problemas que pasó en el comité, que quieren ya informes cuando vemos a los funcionarios estar al frente de la pandemia. El ministro de Hacienda, está el problema ahorita de la exención que tiene que haber para este periodo de la renta, al ministro de Salud, pendiente también de los hospitales. Ya vimos que el hospital de Santa Tecla, por ejemplo, se han llenado la unidad de cuidados intensivos y están empezando a abrir otros hospitales. Es decir, creo yo que también es un poco impaciente empezar a presionar que denos información, cuando eso llegará. La misma Corte de Cuentas está trabajando, junto al gobierno, para darle seguimiento a esto. Entonces, sí, es cierto, el gobierno debe de dar informes, totalmente de acuerdo, lo debe de hacer próximamente para que se prorrogue una nueva emergencia más, pero creo que debe de ser gradual, pero sí debe dar paciencia, porque yo ayer vi, con esto termino, ya algunos sectores políticos que parece que están en campaña electoral con las cacerolas y los pitos, ¿verdad? Y han programado para esta noche otra vez una gran campaña. Entonces, parece que esto se está saliendo ya de la seriedad y también los sectores políticos deben de tomar esto con responsabilidad. Así es, en efecto hay que tener bastante... digamos, hay que ser optimistas, hay que llamar a la cordura y también llamar a la sensatez. Yo creo que es importante los puntos que cada uno ha planteado. Por cierto, el mercado mayor distribuidor de productos, la Tiendona, entiendo, va a estar cerrado nuevamente este sábado y este domingo. La alcaldía de San Salvador ha dicho de que el mercado mayorista, la Tiendona, estará cerrado este sábado y este domingo, al igual que el fin de semana pasado. Y ahí están los inconvenientes que genera el acceso para la compra de los insumos pertinentes, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver, Isaac. Sobre todo para las personas con una capacidad adquisitiva bastante baja, porque a esas personas, ¿cómo les reprocha uno que rompan la cuarentena si tienen a sus hijos en la casa que no tienen nada que comer? Con esa gente hay que generar empatía y hay que pensar que si se rompe la ley de emergencia de forma abrupta, como se hizo el régimen, va a ser el error más grande de tratamiento hacia la pandemia. Así es, en efecto. A ver, Isaac. Sí, a ver, quiero hacer valer ciertos puntos donde tenemos que ir pensando ya para ir cerrando la medida de transicionar a esta nueva etapa donde nos vamos a encontrar en caso de que no se extienda la cuarentena, intensificar la educación de la población. Ese sí es un deber ser del gobierno que no puede faltar y que no debe de quitar el ojo en eso. Ahora, esta parte de la rendición de los informes que está pidiendo la Asamblea, realmente yo no, para mí no coincido el hecho que digan que no pueden porque están muy ocupados y que están al frente, porque no solo son ellos pues en el instituto, en el ministerio, hay una cantidad de personas trabajando detrás de ellos que perfectamente pueden apoyar en estas actividades. Ahora, sí, por otra parte, veo una situación en la que los diputados y la Asamblea Legislativa a última hora no sirve de nada que estén pidiendo reportes si no saben ni siquiera leer los reportes, no saben ni siquiera, no saben traducirlos de lo que es, pero por otro lado también interpretarlos, cabal, y ni siquiera no se está recibiendo un informe conciso, pues, ¿verdad? Yo he visto ahí un par de mensajes donde lo que se está transfiriendo en la información es a quién le compraron y a cuánto y cuándo, pero realmente no hay una
no hay un desglose, ¿verdad?, exactamente de cuántas personas participaron en esto, ¿verdad?, para cuántas cotizaciones tuvieron de mascarillas, sino que solo directamente, ¿verdad?, compramos esto y tanto. Esa es parte de lo que dice Eric Salguero, el presidente del COENA, que apoyarán la ley de emergencia, pero el Ejecutivo debe presentar un plan de volver al trabajo sin contagio. Además de presentar lo que estamos hablando, esos informes pendientes de detalles de cómo se está gastando el dinero en esta emergencia. Además, ha dicho y reitera que no van a apoyar prórroga de la ley de cuarentena. Ellos lo han establecido, de acuerdo como lo está publicando también los colegas del periódico El Diario El Mundo. Lo cierto es que se nos fue el tiempo. Lo importante es dejar ese mensaje, como lo decía Leonor Selva. El país necesita que haya un diálogo entre los dos sectores importantes, sector privado, gobierno. El país necesita que haya comunicación constante y sobre todo también coherencia en el esfuerzo que están haciendo esos héroes que están en primera línea para evitar más contagios. Así es que, a manera de reflexión y de aporte sustancial, es importante mantener y dejar a un lado lo que son los intereses de carácter ideológico, políticos y pensar más en el país. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Leonor. Gracias a Henry y gracias también a ti. Gracias también a ti por acompañarnos, Isaac. Les agradezco. Nos vemos Dios mediante el próximo día miércoles, si Dios así lo quiere. Así es que a ustedes, amigos que nos han sintonizado, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde en un debate político radial muy interesante también, con más elementos que discutir. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.